Si esperabas al profesor de la UA, te equivocaste de Aizawa. Shota tiene paciencia para educar críos, yo no. Tenemos el mismo tono de voz y las mismas ojeras, pero a mí no me importa si aprendes la lección o no. Solo vine a terminar el trabajo antes de que se vuelva molesto. Oye, Kyoka, bájale 2 rayitas a tu música, ¿quieres? Ya sé que los dos llevamos el ritmo en la sangre, pero tus bocinas me van a dejar sordo antes de nuestro próximo ensayo. En fin, pásame ese cable ya, que si no nos organizamos, el viejo nos va a regañar a los dos. Hola Sherry, hoy les traigo el fanfic Soy Gambit Izuku, escrito por el buen Cronjoker 1500 en Wattpad. Una historia donde las cartas juegan a nuestro favor. Pónganse cómodos y disfruten. Y no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir el canal. Cuanta más gente se una a la mesa, mejor se pone el juego. Prólogo, narrador. En el mundo existen distinto tipo de personas, las humildes, engreídas, etc. Pero hay de los soñadores que hay de los que quieren ser alguien en la vida. Esta es la historia de Izuku, mejor conocido por los héroes y villanos como Gambit, el maestro de la baraja. Podemos ver leer en una secundaria a un chico pleujer de cabellos revoltosos y pecas en la cara de ojos verdes jade sentando en la hora del almuerzo, mientras jugaba con sus manos una baraja de póker, uno de sus juegos de azar favorito. Desde niño siempre le ha traído los diseños de las cartas de azar. Aparte de eso tenía un sueño, el ser un héroe número 1, pero todo se vio atrancado por el simple hecho de no tener un quirk, cosa o peculiaridad. Eso llevó a las burlas de sus familias y amigos. Es el por eso de que está solo, desde niño. Pero mira nada más que tenemos aquí a el inútil de Deku. Esto llamó la atención del peliverde. Ver alzar su vista vio a un rubio cenizo y una peliverde vil copia de él. Estos son Katsuki, Bakugo y Misore Midoriya, su hermana gemela. ¿Qué quieres, Bakugo? Hablo con un tono frío como siempre. Pero qué frío eres, son. Sus palabras fueron cortadas por Izuku, quien la bofeteó. Yo no soy tu hermano, deje de ser desde que me fui de la casa. Peta, recalcó el peliverde oscuro mientras empezó a caminar sin rumbo alguno, pero una explosión le dio de lleno en la espalda. ¿Qué te crees mejor que yo, Deku? Eres solo un inútil que no sirve, por eso tu padre prefiere a tu hermana antes que a ti. Es por eso que yo me voy a casar con ella por pedido de tu padre para tener un hijo muy fuerte. Bueno, ¿y a mí qué? Porque yo sé que le pones el cuerno a Misore con Uraraka a sus espaldas, mientras la muy estúpida cree que la amas. Y esta verás cómo se pone Isashi cuando le mande el video de tu Uraraka teniendo sexo burlándose de él. Si hay algo que no tolera ese estúpido arrogante, son aquellos infieles, hasta él mismo me lo dijo. Esto asustó a Katsuki, ya que el padre de Misore le dijo que si le hacía algo a su hija o más bien le fuera infiel, él mismo le haría la vida imposible. ¿Es cierto eso, Kat-chan? Habló con voz ensombrecida la peliverde. Que no, eso no es verdad, él debe estar mintiendo. Pero al ver a Izuku mostrando su celular en un video, bastardo, lo siento pero creo que lo mandé por error, lo dijo con veneno en sus palabras. Esto hizo que Bakugo se lanzara contra Izuku a golpearlo con sus explosiones, lo cual Izuku las esquivó sin problema alguno, para después darle un derechazo en la mandíbula, después un rodillazo en la panza, pero Bakugo le dio una explosión en el pecho, impulsándolo contra una ventana haciendo que la atraviese hiriéndolo. Por la ventana bajo la mirada de los maestros y alumnos. Profesor, detengan esta pelea ahora mismo, habló exigentemente mientras miraba a ambos jóvenes, pero Izuku sentía que debía dejar salir algo, una energía, la adrenalina del momento, para luego mirar al profesor y sus ojos brillen. Esto solo alertó a el maestro. Midoriya no. Izuku, te veo en el infierno. Peta tomó sus cartas para después extender su brazo al aire mientras estas le seguían el juego. Gritó Izuku para después las cartas se dispararan contra Bakugo. Bakugo no alcanzó a reaccionar y todas y cada una le dio en el pecho, haciendo que atraviese las paredes de toda la escuela mientras veía toda la destrucción que causó.
Empezó a caminar por todo el lugar hasta llegar a el patio delantero de la escuela. Que no me digas que te dolió, se burló mientras sus ojos brillaban en un rojo carmesí. ¿Ahora que vas a llorar? Habló en tono de burla. Maldito, ¿cómo es que tienes Kirk? Pregunta adolorido. Ni siquiera lo sé, pero es increíble la cantidad de energía que emano. Es inhumano. ¿Qué pasaría si trato de? Izuku empezó a ponerse de cuclillas mientras canalizaba energía cinética en su mano para después azotarla contra el suelo en dirección de Bakugo. Esto causó una gran explosión y una onda de choque con la cual arrasó con el portón de la secundaria y algunas paredes del lugar. Vaya, y solo fue con la mano. Imaginen, si fuera con algún objeto de metal la energía fluiría más directa, intuyó mientras veía su mano de manera analítica. Mientras los alumnos y maestros salían, los profesores llamaron a la policía y junto a ello a un grupo de héroes se dirigían al lugar de la pelea. Izuku, ¿verdad que no es divertido que te den con explosiones? Hablo con odio. Todo este tiempo estuve aguantando tus estupideces, pero esta vez te pasaste, idiota. Esto no es por la estúpida de Misore, no, esto es personal. A ella le puedes poner el cuerno cuantas veces se te plazca, pero a mí jamás. Me una mano encima. La policía ya estaba en el lugar, mientras que los estudiantes en la calle, los oficiales ya en el lugar junto a los héroes Sol. Endeavor, Cementos y Eraseread, policía. Bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Preguntó a uno de los maestros. Uno de los estudiantes se salió de control y atacó con su kirk a otro. Los héroes empezaron a caminar hacia la pelea o violación. Oleme. Jóvenes, deténganse ahora mismo, no queremos hacerles daño. Hablo con autoridad. Tú no te metas, idiota, esto es entre el musulmán y yo, ¿ok? Yoshino. Izuku tomó una de sus tarjetas y la lanzó contra uno de los maestros más específicos, el de educación física, el cual le tenía un gran odio. Lo mismo le pasará a ustedes. Amenazó a los héroes mientras algunos médicos tratan de curar las heridas del hombre, pero las quemaduras son de tercer grado y toda su piel está quemada de manera grave. Oleme. Aizawa, ¿de qué rango crees que es el kirk del chico? 9 y posiblemente subiendo. Esto congeló a los demás héroes debido al rango del kirk. Trata de borrar su... No puedo. ¿Qué? Cemento se sorprendió por lo que acaba de oír. Al parecer sus poderes crean un campo electromagnético que impiden que las ondas de energía quemando con mi kirk no le afectan. Esto los tenía tensos a los hombres. ¿Qué hacemos? Preguntó Cementos. Hay que matarlo. Habló Endeavor para después emprender camino hacia Izuku y Bakugo, que estaba en el suelo todo herido. Izuku se percató de esto. Lo quieren hacer por las malas. Bien, será por las malas. Izuku dejó el cuerpo inconsciente de Katsuki en el suelo y empezó a caminar contra Endeavor. Mientras en sus manos un aura de color rosa se forma. Les di una oportunidad de no salir heridos, ahora se arrepentirán de haber venido. Les habló con enojo mientras empezó a aumentar la carrera contra el héroe 2 para empezar a esquivar bolas de fuego. A ver si esto es de tu talla, baboso. Izuku sacó otro tipo de carta, pero esta se veía distintas, como si los bordes estuvieran afilados. Cargó con demasiada energía la carta, a tal punto que la hiciera hacer estallar como si pareciera una granada. Hasta la vista, baby. Fue lo único que dijo Izuku para después lanzarla dejando una estela de color neón de color rosa. La carta, al hacer contacto con Endeavor, esta explotó de una manera más violenta que las otras. Endeavor. Agok. Gritó de dolor mientras Izuku tenía una mirada seria mientras seguía su caminar. El saco de su uniforme estaba desabotonado mientras el viento alzaba ambos lados del uniforme de color negro. ¿Quién sigue? Habló con burla mientras con su mano hacia levitar las tarjetas de la baraja que lo empezó a rodear. Oleme, tomando la iniciativa, caminó de manera lenta contra Izuku, el cual abrió otra caja de naipes. Pero esta lucía distintas. Las cartas ahora son negras mientras que los dibujos son azules color neón. Las cartas rodearon a Izuku con un aura rosa mientras mantiene un Joker entre sus dedos junto con una sonrisa de superioridad con traje símbolo de la paz. Izuku. ¿Sabes, Oleme? Entre todas estas cartas hay una que no es de papel cartón, siendo esta de aluminio, la cual al hacer contacto con tu piel no explotaría sino que atravesaría tus órganos y los quemaría dejando completamente herido o muerto. ¿Qué tal si lo averiguo? Izuku mandó al Joker contra Olmig, mientras este solo lo esquivó. Izuku lanzaba a diestra y siniestra cartas, pero en un mal fallo fue cortado por un grupo de cartas, las cuales tenía dirección continua para chocar con cual explotaban con cualquier objetivo que se les interpusiera de mientras de brutal manera le provocó cortadas profundas. Baj.
Los cortes se sienten como si fuesen cuchillos ardiendo, se quejó. No te distraigas, una carta de 2 diamantes dio de lleno en el rostro causándole una ceguera. Maldición, no veo, se quejaba, mientras Izuku sacó otra carta, pero esta era gris metálico y el símbolo de dentro era un hueco con la forma, mientras los de las esquinas igual. Izuku cargó con toda la placa mientras el hueco se iluminaba de manera que irradiaba luz como si fuese un lucero o una estrella. Nuestro protagonista se posicionó para luego cazar que viajó a más velocidad que la anterior, para luego atravesar su estómago haciendo que M escupiera sangre a montones, mientras la carta salía por la espalda. Al final quedará clavada en el suelo cerca de donde estaba Aizawa, el cual miró el naipe de metal, pero algo lo alertó. La carta empezó a fragmentarse. Cementos crea un muro de contención alrededor de esa cosa ahora. El bloque andante rápidamente creó lo que le había pedido su compañero, pero la explosión fue tan brutal que ni siquiera las paredes de cemento la pudieron contener, hiriendo a todo aquel que estaba cerca de la explosión con quemaduras, cortadas entre otras. Con Izuku solo miraba todo lo que su Kirk ocasionaba. Soy simplemente inevitable. Él se dirigió a la entrada de la escuela, caminando por los pasillos, en dirección del cuarto de herramientas donde guardan todos los materiales de educación física. Izuku encontró un bastón de metal puro. Izuku solo lo miraba en sus manos, apreciando su frío tacto y su reflejo. ¿Por qué cerrar esto con broche de oro? Volvió a caminar, pero esta vez hacia la azotea, mientras que los oficiales y los dos a paso lento a el instituto, mientras que Izuku ya estaba en la azotea. Que comience el show, cargando su energía cinética en sus pies para poder saltar más de la cuenta. Salió disparado por los aires bajo la mirada de todos, mientras que los estudiantes, civiles, policías y televidentes estaban expectantes a todo. Mientras Izuku caía, empezó a girar el bastón de manera rápida en el aire, mientras él canalizaba energía en las puntas para luego. Aizawa. Corran, corran. Esto alertó a todos. Crea una barrera de contención para que no haya más lastimados. Habló a su compañero, pero fue demasiado tarde. Izuku chocó el bastón contra el techo de la escuela, atravesando los pisos uno por uno para al final llegar a tierra y crear una gran explosión con una onda expansiva que arrasó con todo. Ese día fue el que marcó todo. Noticias, periódicos, blogueros, etcétera, etcétera. Nada se les perdió de vista. La noticia de que M y Endeavor fueron derrotados por un chico de al menos 13 años. Los derrotó de manera brutal. M desapareció por 2 años, y Endeavor queda ciego por 2 meses después de la pelea, y así es como mi vida comenzó. Ahora me conocen como Gambit. Continuará. Cap 1. Narrador. Ya han pasado 3 años desde el incidente, el cual fue hecho por Izuku Midoriya, el cual fue declarado como villano, pero para otros es un antihéroe muy poderoso. Muchas personas le temen. Hay casos en donde algunos héroes hacen equipo con él. Ya nadie le conoce por su nombre verdadero, todos olvidaron su nombre, ahora todos lo llaman el rey del póker o el gran Gambit. Actualmente vemos en un callejón un sombrero que fue iluminado por una flama rosa, mientras 2 orbes del mismo color brillaban con furor para luego encenderle un cigarro. Vaya y pensar que te encontraría en un camino jugando Gambito, habló una mujer en las sombras. No siempre estoy apostando y ganando, cariño. ¿Qué quieres ahora? No me habían expulsado de los X-Men. Bueno, solo digo, habló Izuku. Bueno, pues ¿quién lanzó el primer golpe? Preguntó la mujer. Fue el estúpido de Ue. El imbécil salió que tenía Pachuca Imperial de Taromulta, pendejo, quejó el chico. Ok, y eso llevó a que, una pelea donde Logan, Wade y yo destruyéramos el cuarto de habitaciones. En mi defensa fue de Deadpool, se quejó mientras le daba una bocanada de humo. Bueno, el profesor quiere que vuelvas a la academia, tu cuarto ya fue reconstruido, explicó la figura misteriosa. Bueno, vamos, Rogue, sugirió Izuku mientras caminaba al lado de su expareja. Izuku y Rogue llegaron a un parque donde estaba un jet de color negro, en medio de este, para que ambos se suban por la compuerta trasera y este despegara, en dirección a Canadá. 25 minutos después, el jet de la academia, más bien en su por así decirlo garaje, ambos jóvenes caminaban por los pasillos de los laboratorios, mientras un silencio los rodeaba, cada uno con sus propios pensamientos. Rogue. ¿Estará enojado conmigo? No lo creo, tal vez tenían cosas mejores que haces, tal vez debí esperar a que terminara su descanso o como quieres decirle, pero él viajó a Osu y se enfrentó a un villano muy peligroso, junto a eso también evitó la muerte de 2 héroes, eso y más eran los pensamientos de su expareja, Gambit. Y dime, Rogue, ¿ya has podido controlar tus poderes? Digo, por ejemplo, mantener uno y tocar a otra persona pero sin absorber sus poderes también,
Preguntó Izuku con curiosidad, no aún trato de hacerlo aunque solo es el mismo resultado, nada, eso solo dejó pensativo al jugador de póker, siendo así trataré de hacer un diseño de un divisor de células el cual ayudaría a utilizar tus poderes sin la necesidad de guantes, como unas esposas anti-Kirk pero estas serían especiales solo afectarían el gen X que está en tu organismo y podrías ser por así decirlo normal, explicó Izuku mientras acaba a reducir su lado de genio, eso es posible. Eso y más jóvenes, es bueno tenerte de vuelta Gambit, habló un señor en silla de ruedas, lo mismo digo profesor. Saludos Izuku, ¿y es cierto que estuviste de nuevo en Osu? Indagó el directo de la academia, ¿para qué digo que no y es si la respuesta que buscan? Habló en tono sarcástico. Bueno la verdad es que llamara mucho la atención, debido a la pelea en la que te involucraste contra esos villanos llamado Muscular, evitando la muerte de 2 héroes y muchas personas inocentes, habló el calvo, pues no digo hay veces en la que aquellos viejos hábitos vuelven, pero no sé qué pasó después de eso no me quedé para recibir halagos ni nada por el estilo solo me largué de ahí fue todo, Izuku y los demás siguieron su plática hasta el anochecer, para que todos los inquilinos se fueran a dormir, noticias, Yamato. Y ya ha pasado más de 3 años desde el ataque del joven Izuku Midoriya el cual fue llevado al extremo a tal punto que despertara su Kosei, pero lo que nadie puede creer es que un joven de al menos 13 o 14 años de edad barriera el suelo con ellos dejando a uno gravemente herido y a otro ciego, es increíble el poder de las nuevas generaciones hoy en día, pero hablemos del último avistamiento de Izuku mejor conocido como Gambit un antihéroe, el cual derrotó a Muscular de una manera brutal sin personas, alguno lo derrotó en cuestión de tan siquiera 10 minutos con daños mínimos a la propiedad, pero ¿por qué el mundo lo tacha de villano? Pues también ha estado enfrentando contra la mayoría del top de héroes de Japón, no aviso nadie que se le compare ningún Kirk está a la par de Gambit, los expertos dicen que es un Kirk clase alfa o esto hacer creer que, la televisión fue apagada por una joven peliverde que solo miraba la pantalla oscura mientras sus ojos mostraban tristeza, a dormir, se oyó la voz de una mujer mayor, pero no hubo respuesta de la chica, Misore, la mujer miró a su hija, Oka-chan ¿crees que podría ser igual de poderosa que Oni-chan para poderlo traer a casa con nosotros? Hablo con los ojos llorosos, hija, canturrió la mujer mientras, sus pensamientos fueron cortados por su esposo, olvídate de eso Misore, Izuku no es normal para un chico de su edad para portar un Kirk rango alfa no hay nada ni nadie que lo logre igualar, tú viste cómo hizo mierda a Oleme, jamás llegarás a traer a tu hermano a casa, así que sácate de la cabeza que Izuku volverá, habló con temblorosa, mientras apuñaba sus manos mientras apretaba los dientes, no estás a su nivel ni siquiera yo que lo enfrenté hace medio año, esto sorprendió a las dos mujeres, te enfrentaste a Izuku y no nos dijiste por qué Isashi, habló su esposa, no lo ve 5 Izuku fue catalogado como villano mientras que, nosotros que hicimos, nada su esposa y su hija, ya no hay nada que hacer, ¿sabe lo que hizo Izuku cuando nos enfrentamos? Esto alarmó a las féminas, me dejó caer del edificio en construcción en el que nos enfrentamos, no tuvo piedad me golpeó cuantas veces pudo me fracturó 4 costillas limitando mis poderes ahora solo puedo exhalar la mitad de fuego que solía, expulsar los doctores me dijeron que ya no podré ser héroe, eso sorprendió a ambas, así que Misore te prohíbo que te enfrentes a Izuku, ya que él no dudará en matarte, hablo con autoridad, Misore. ¡No! Izuku es mi hermano y quiera o no lo traeré de vuelta a casa y lo convenceré aunque tenga que enfrentarlo. Esto alarmó a los padres, ya basta Misore no entiendes Izuku está fuera de tu alcance así que si tratas de traerlo aquí ni se te ocurra volver a casa con él, Isashi estaba harto la misma estupidez de siempre de traer a Izuku a casa pero el trato pero perdió, no solo a su hijo sino también la capacidad de ser héroe, Tou-chan, habló temblorosa, y con ganas de llorar por lo que dijo su padre, no Misore ya no es un héroe ya no es ese niño que añoraba ser un gran héroe como Toshinori, ¿recuerdas a tu antiguo profesor de educación física que Izuku hirió? Preguntó a su hija, ¿a qué tiene que ver en esto? Trato de saber, ¿tú sabías que él se burlaba de Izuku en clase solamente por ser Kirkles pero, cuando atacó a el idiota de Bakugo, también a el señor Fushikami pues el ataque de Izuku le lanzó lo asesino, es por eso que no quiero que te le acerques porque sé que peligras si te enfrentas a él, padre la sorprendió, fin, escena postcrédito, Misore. ¿Por qué cambiaste por qué? Gritó una malherida Misore mientras veía a Izuku el guía solo tenía una sonrisa de superioridad, mientras todos en el estadio los miraban, Gambit. Dime inútil por qué te esfuerzas tanto en tratar de que sea un héroe cuando ya soy parte de los 10, siendo uno de los más fuertes. Pregunta con fastidio mientras que su baraja de orillas afiladas lo rodeaba, solo una cosa más tú y yo jamás seremos familia muere. Inko/Isashi. Misore. Fin, continuará, Cap 2. Narrador.
Gambit ahora se encontraba en Canadá Alberta, más específico la Academia X para jóvenes como él, pero él era conocido como el símbolo de antipaz porque casi asesinara a All. Pero eso demostró que nadie lo puede vencer fácilmente. Actualmente Izuku Gambit reside en Canadá junto a los X-Men, siendo uno de ellos. Al principio tuvo que ganarse la confianza de Logan, pero de ahí las cosas salieron bien excepto por un idiota llamado Deadpool. Mi amor. Damas y caballeros del condón rojo viviente, ay gracias Manuel, que no me digas por mi primer nombre tarado, también te quiero, déjame narrar baboso, ok oye cuando la historia de tú en el mundo de Marvel, ya veremos ahora déjame, bien, Izuku se encuentra desayunando en la cocina de la Academia X, todo será normal para él, su vida ha ido de bien a mejor desde que conocía a el profesor y los demás mutantes, pero no todo es color de rosas, debido a que su pasado es un secreto para todos y eso acusado de constantes peleas entre el equipo de que Gambit es alguien de mala confianza, o posiblemente un infiltrado en la academia, pero el profesor evita las peleas. Izuku seguía su desayuno en solitario hasta que oye el sonido de ruedas en la entrada de la cocina. Profesor décimo. Buenos días Gambit, saludo al peliverde que están en la barra, buenos días profesor, ¿quiere que le haga algo o qué? Preguntó de manera tranquila, no Izuku ya desayuné pero te voy a hacer una pregunta ya pensando en la propuesta que nos hicieron, esto ocasionó que se ahora con un trago de jugo, cof. Si lo he pensado y yo paso así que podría decirle a Ope, Kitty, Laura, Scott pero yo paso tengo cosas que hacer profesor. Izuku se levantó y llevó los trastes a el fregadero, pero si no vas afrontas tu pasado hijo mírate en Musutafu Japón, te consideran un villano y aquí un héroe, ¿por qué no quieres cambiar eso? Trato de indagar pero lo que no sabían es que la mayoría de los X-Men los oían, porque ahí en ese estúpido lugar es donde nací, viví la peor infancia de mi vida digo, míreme profesor soy un X-Men y soy feliz aquí con ustedes y no pienso volver a hablar del tema así que adiós, Izuku se dispone a salir pero el profesor lo detiene, y esa es tu respuesta a todo, tu infancia, digo porque yo te veo muy bien, y todo pero porque te encuentras en esa burbuja de misterio, sabes que puedes confiar en mí, Izuku la pensó 2 veces hasta que habló contando su historia, bien se lo contaré, me encontraba en una consulta médica para ver por qué mis poderes no se manifiestan, mi madre creía que era algo, a lo mejor un retraso, lo que vaya a pasar, hizo una pausa y siguió. El doctor entró a la habitación médica y con cara de tristeza miró a mi madre y le dijo que yo no podía ser un héroe que no tenía peculiaridad, yo solo me puse triste y empecé a llorar, entonces mi madre me sacó del consultorio pero yo solo miraba su rostro y era uno de enojo e ira, yo solo sentía el agarre que me lastimaba el brazo y después de unos minutos llegamos a casa, ella solo entró y me ignora, yo me fui a mi habitación pero en ese momento, mi padre me llamó y fui a verlo pero ahí vi a mi hermana con una cara de enojo, yo pregunté qué pasaba ahí pero solo recibí una llamarada de parte de mi padre, Izuku lloraba y solloza de manera baja para que nadie oyera su historia, solo el profesor, pero los demás compañeros oían la historia de Gambit y se sentía triste por el chico Rogue, lloraba por la vida que tuvo Izuku contaba todo mientras se desahoga con alcohol, cada fragmento de su historia era solo más y más trágico como los maestros y compañeros de escuela, su historia se resumía en palabras soledad, tristeza y dolor, Izuku seguía y seguía contando los efectos del alcohol, ya hacían su efecto cada vez que seguí contando su voz se volvía más caída y triste hasta que llegó a la parte donde conocía a Rogue y agradeciendo a el mundo que ella llegó a su mundo y vida lo hizo feliz, en Japón Musutafu, podemos ver leer como algunos héroes se encontraba en una sala de juntas platicando sobre temas del festival deportivo que se llevará a cabo dentro de 3 semanas, el festival deportivo en donde serán incorporados 5 de los mejores estudiantes de la Academia X, la cual es considerando la mejor, superando con creces a Yue y debido a aquellos dejan a sus estudiantes hacer misiones con integrantes de los X-Men para que ganaran experiencia, continuará, Cat 3. Narrador, los 10º, Men más un Gambito ebrio viajaban en jet en dirección a Japón Musutafu en compañía de Anko mejor conocido como Bestia y Wolverine, mientras los elegidos para ir al festival deportivo al cual fueron invitados a participar, Gambit. Aún no sé cómo me convencieron para venir a Japón. Se quejó mientras le daba un trago a una cantimplora, ¿qué bebes Gambit? Fue la pregunta de Kitty la cual lo miraba, vodka, mientras daba otro trago, dame, fue lo dicho por Logan que le arrebató su trago, oye.
Y así era el viaje con quejas de Izuku, el cual decía que él no debería ir a ese dicho festival de idiotas que solo fingen ser héroes, mientras que en New York se necesitan más héroes que civiles en las calles, siendo apoyado por Logan Young. Después de unas horas el jet aterrizó dentro de las instalaciones de UNEI, donde fueron recibidos por Nezu y All-Might junto a algunos maestros. Al ver a los estudiantes bajar de la nave, estos solo los miraban de manera analítica hasta que vieron a el as bajo la manga de los X-Men. All-Might. No STT tú no. Dijo de manera nerviosa y asustada. Los demás héroes miraban al mismísimo Gambito en persona con un cigarro en la boca y una sonrisa arrogante en su rostro y sus ojos rosas que atrapaban a cualquiera que los mirara directamente. Maldición. Fue el susurro de Aizawa. Endeavor empezó a temblar del miedo infundido por esos ojos rosas. Izuku barra Gambito. He vuelto, perras. Dijo de manera socarrona. Estados Unidos, New York, base de los Vengadores. Tony. Achú. Creo que alguien está imitando, dijo este mientras se rasca la mejilla, con Gambit. Su dios Gambit regresó. Jaa, se rió mientras daba una sonrisa de superioridad a los héroes, los cuales estaban en guardia esperando el ataque de el anti-héroe, el cual solo se terminó su cigarro y se acercó con sus compañeros. Perdonen la tardanza, es que el clima no nos favoreció en el camino, así que ¿por qué no vamos a las instalaciones? Fue Ann quien habló para bajar la tensión del lugar, puesto que Gambit miraba a Aizawa y a All-Might con ganas de romperles la cara con un 2 de corazones. Así fue la caminata a través de las instalaciones de UNEI. Si bien el lugar era grande, pero no tanto como el Criterium de Shieldo en Estados Unidos, los jóvenes X se mantenían serios ante toda esta situación, pero Gambit, bueno, él seguía siendo él. Gambit. Logan, ¿tienes cigarros? Me acabé el último que tenía. Los héroes miraban al chico con desaprobación, pues su potencial se desperdicia en Estados Unidos. Yo pensaban que estaría mejor aquí en Japón. Muzutafu en UNEI para poder sacar su potencial, el cual estaba oculto, pero en eso vieron que Logan sacaba algo de su chaqueta. Toma, no tengo cigarros, pero si Habanos lo quieres y no pa, Gambit. Dame, se lo arrebató velozmente bajo la mirada de sus colegas. No hay nada mejor que un buen habano con una botella de whisky bien fuerte para ahora las penas en el vaso. Logan sonrió tras la referencia del chico. Ja, concuerdo contigo por primera vez desde que llegamos, chico. All-Might. ¿Cómo puede decir eso si solamente tiene 16 años? ¿Cómo puede aprobar que fume o tome si solo es un chico? Viendo cómo Gambit prendía el puro con su energía cinética que emanaba por el dedo gordo de sus manos. ¿A ti qué te importa, copia barata de Capitán América? Si bien tengo entendido solamente sobreviviste a nuestra pelea hace años, porque me contuve de no matarte, si no jamás estarías aquí para contarlo. Fue lo dicho por Gambit, el cual emanaba energía a través de sus ojos rosas, los cuales brillaron con intensidad, pero All-Might quedó mudo. Dijo que se había contenido, como le había dicho el doctor. Las heridas de su cuerpo sí eran graves, pero al parecer eran solo heridas causadas a través de un combate donde el enemigo se contuvo. Si bien el doctor pudo analizar las heridas y deducir el Kirky al ver las heridas, supo que su atacante se había contenido. Esa era la única razón de él, porque él estaba vivo en primer lugar, y con Endeavor las cosas tampoco cambiaron. Si bien perdió el ojo derecho, estaba tan deshecho y maltrecho que un parche, pero también el mismo doctor que lo atendió a él igual dedujo el mismo Kirk. Si bien la herida en su rostro no fue lo mató, fue por contenerse, ya que hubiera muerto de manera inmediata al hacer explosión en el rostro del héroe. Mientras los demás avanzaban, el símbolo de paz se quedó ahí viendo como aquel prospecto de héroe se iba a el caño, pero no le fallará a su sucesora y su padre, puesto que juró que traería a su hermano de vuelta a casa junto a Misore, la cual le pido no más. Bien le rogó a él que le ayudase a buscar y traer a su hermano mayor. Ahora tiene esa oportunidad de poder hacer feliz a su sucesora. Continuará.